Hoy les voy a hablar del Papa Francisco. El Papa Francisco, sin duda, se ha convertido en los últimos tiempos en un gran personaje, no solamente de la Iglesia Católica, por ser el número 266 sucesor de San Pedro, sino además por su manera de ser, de vivir y sobre todo de dirigir la Iglesia Católica. Hoy los invito a un programa a conocer la figura humana de ese gran Papa que dirige nuestra querida Iglesia Católica. Ese Papa que es capaz de escuchar incluso las críticas, que es capaz de poner su mirada en los más débiles y en los más pobres, y que con profunda humildad, con una gran resistencia, se ha convertido en el pionero de todo un proceso de transformación dentro y fuera de la Iglesia. Bienvenidos a su programa De la mano con la Iglesia, en esta oportunidad para conocer, para seguir y sobre todo para amar a nuestro querido Papa, el Papa Francisco. Hoy tengo en mis espaldas una hermosa imagen policromada del primer Papa de la Iglesia Católica, Pedro, sentado en su trono con mitra y báculo, dirigiendo de alguna manera en esta hermosísima imagen policromada de 1742, una imagen muy antigua de la veneración del pueblo cristiano. Se exhibe en el Museo Sacro de Caracas y desde este sitio, desde este lugar, vamos a hablar un poco sobre la figura del Papa Francisco. El Papa Francisco tiene unas características que no son el prototipo de un Papa cualquiera. Adviene nombrado como Papa en una época muy importante dentro de la Iglesia Católica. En el año 2013, el Papa Benedicto XVI abdicaría, renunciaría y se dedicaría precisamente a la oración y, por un lado, al estudio, dándole pie a un Papa nuevo, siendo el número 266 quien lo sucedería en la cátedra de Pedro. Nosotros, digamos, de la historia contemporánea de la Iglesia, nunca habíamos vivido que dos papas vivos pudiesen de alguna manera estar en el Vaticano. Y eso incluyó un gran reto y un gran desafío en la manera de mirar el propio ministerio petrino. Benedicto se dedica a retirarse, a la oración, al estudio, a hacer en su vida contemplativa y en su vida de oración, a darle paso a quien sería el Papa venido de tierras lejanas. Francisco empieza entonces un pontificado con grandes retos, un pontificado con grandes desafíos. Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, quien en la anterior elección del sucesor de Pedro, cuando muere el Papa Juan Pablo II, habría sido uno de los cardenales más votados para ser el sucesor del Papa Juan Pablo II, hoy santo. Pero él decide, dentro de las confidencias que algunos cardenales nos narran, en el momento en que se reúne el cónclave para elegir el sucesor de Pedro, pues él trata de hacer favorable sus votos para que Benedicto XVI, el cardenal Joseph Ratzinger, asumiera la sucesión en el ministerio petrino. Sería años más tarde, en el año 2013, cuando definitivamente, aclamado por el grupo de cardenales,
viene siendo nombrado sucesor de San Pedro. De Jorge Mario Bergoglio podemos decir muchas cosas. Proviene de una familia, hijo de inmigrante, argentino de nacimiento, pero sobre todo ingresa a la Compañía de Jesús con un claro norte de servir, de amar a su iglesia a través de esa misión que los jesuitas tienen en el mundo y que él llevaría a feliz término hasta llegar a ser reconocido como superior de los jesuitas en la Argentina, seguidamente obispo auxiliar de Buenos Aires y para culminar siendo el arzobispo de dicha ciudad. Es un 13 de marzo cuando el Papa viene siendo nombrado en el Vaticano como el sucesor de Pedro. Y desde ese momento empiezan toda la expectativa a centrarse en la figura de este hombre, que con un prototipo diferente o no común al resto de los papas, le da una impronta al papado de mucho más acercamiento y de acompañamiento, especialmente a una población que clama una voz de la Iglesia mucho más cercana, generando puentes y creando sobre todo la inclusión para que la Iglesia se convierta siempre en gran maestra de humanidad, como a lo largo de su historia lo ha demostrado. Jorge Mario Bergoglio asume entonces, en primer lugar, querer reestructurar una iglesia que pueda ser cercana, que pueda ser de periferias, que pueda ser una iglesia donde realmente más que dictaminar y sentenciar, también se coloque en la posición de escuchar, de poder establecer lazos vinculantes con un pueblo que sufre, con un pueblo que vive las calamidades y las inclemencias del odio y de la propia violencia. Así nace su propio pontificado y empieza demostrándolo en su manera de acercarse a la gente, con un lenguaje muy simple, pero no por ser simple deja de ser profundo, con una caricia y con una ternura especial, particularmente a los más pobres y a los más débiles. Es el Papa entonces que se acerca a las multitudes, es el Papa que rompe paradigmas, que se sale del protocolo y que busca de alguna manera hacer escuchar su voz no solamente a través de la palabra, sino muy particularmente a través del testimonio. Varias cámaras captaron al inicio de su pontificado sus zapaticos rotos, en alguna oportunidad captaron la posibilidad de no querer vivir en el Palacio Apostólico, vive apenas en una habitación donde se reúnen en la Casa Santa Marta para la elección siempre de un nuevo Papa. Vive en una habitación muy sencilla y su vida diaria pues la hace sin ningún tipo de lujo y sin ningún tipo de privilegio. Desea de alguna forma, como lo fue en Buenos Aires cuando fue arzobispo cardenal de Argentina, pues era un hombre que no tenía vehículo particular, utilizaba los medios de transporte público y sobre todo vivía en un pequeño apartamento para honrar y servir especialmente a su grey. Lo mismo hace en el Vaticano, decide vivir una vida con mucha sencillez y esa sencillez lo lleva en el lenguaje que transmite. Todas sus cartas, sus encíclicas y especialmente sus discursos siempre tienen un contenido emocional de cercanía, de acompañamiento, pero sobre todo la gran nota distintiva, a mi modo personal, de descubrir quién es el Papa Francisco, es su gran capacidad de escucha. Él, como pastor de la Iglesia Católica, lleva adelante probablemente uno de los procesos de transformación más difíciles y duros que la Iglesia en los últimos tiempos ha podido imaginar. Y todo ese proceso de transformación lo ha hecho con la firmeza, lo ha hecho con la perseverancia, pero sobre todo lo ha hecho con la paciencia de ver verdaderamente radicado en un proceso continuo todo aquello que interrumpa a una verdadera imagen de una iglesia
que es siempre solidaria con quienes más lo necesitan, que son los pobres, los enfermos, los excluidos, como los llama él, los de periferia. Una pastoral que sea verdaderamente vinculante y que pueda atraer a aquellos que en algún momento la Iglesia pudo no considerar o descartar. Y ahí está la nota que empieza a irrumpir frente a muchos intereses que dentro y fuera de la propia Iglesia se pudiesen estar gestando. Una imagen de un Papa que busca romper paradigmas, la imagen de un Papa que busca tener un acercamiento. Es el Papa que se acerca de manera sencilla y de manera muy humilde para conversar la cotidianidad de nuestra propia gente, secar las lágrimas de los que lloran, reírse con quienes se ríen y sobre todo dar el consejo oportuno a quienes más realmente lo necesitan. Entonces ahí empezamos a ver a un Papa que empieza desde su sencillez, un Papa latinoamericano, el primero que llega a la cátedra de Pedro. Este Papa se convertiría en un gran transformador incluso de la propia Curia Vaticana. No solamente logra aplanar y logra reestructurar todo lo que es la administración patrimonial de la Santa Sede, busca renovar todo un proceso de participación y especialmente de servicio para que la Santa Sede no sea vista como un Estado totalmente independiente, totalmente divorciado a lo que la realidad muchas veces mundial nos pudiese estar clamando, sino más bien un Estado que está al servicio de los más pobres, de los que más necesitan y sobre todo de la proliferación de una iglesia que quiere mostrarse como maestra, una iglesia que quiere mostrarse como solidaria y acompañadora de un proceso de cambio y también de transformación. Y eso ha generado dentro de la propia iglesia sin duda muchas incomodidades, porque él ha llegado incluso a espacios donde muchas veces internamente por intereses mezquinos estarían bloqueadas las decisiones y, por qué no decirlo, las transformaciones, especialmente en su manera de obrar y en su manera de llegar particularmente a las grandes mayorías. Y ahí empieza entonces ese gran reto revelador de este gran Papa, jesuita por vocación, y que esa vocación se concretaría al servicio especialmente de un pueblo que clamaría de él un gran testimonio de vida, que lo vemos en su propia manera de hablar, en su manera de vivir, pero sobre todo en su manera de pensar y de aproximarse a los más pequeños. Fíjense que ahí hay un planteamiento tan interesante, que el Papa por primera vez en la historia empieza a hablarle claro a la propia comunidad, empieza a hablarle claro a la Iglesia universal, empieza a sentir que la Iglesia necesita depuración, que la Iglesia necesita transparentar el verdadero rostro de Cristo, muchas veces enfangado, muchas veces golpeado por el antitestimonio, por todas aquellas cosas que interrumpen realmente la imagen de una iglesia servicial y de una iglesia cercana, especialmente al sufrimiento. Y aquí empieza entonces todo un proceso de depuración. Fíjense el acontecimiento ocurrido en meses pasados, el año pasado y antepasado, en la iglesia de Chile, en las iglesias de Europa y sobre todo de Estados Unidos. Pues es un hombre que empezó a escuchar realmente el clamor de los que sufrían y empezó a poner el orden que mucho tiempo venía siendo reclamado, y no pulsándole de alguna forma la pluma para poder expulsar a cuanto sacerdote, obispo y también cardenal pudiesen estar trabajando al margen de la dignidad que conlleva precisamente el ser sacerdote y el ser servidor de esta iglesia. Fíjense que ha tratado el tema de los pedrastras, de la pedofilia, y ha tratado los temas que incumben con la corrupción de la propia iglesia con una perfecta sintonía y con un gran aplomo y con un gran equilibrio
tratando en primer lugar de defender al más pobre y al más débil. En primer lugar, a todos aquellos que fueron afectados por estos abusos que fueron cometidos en nombre de la Iglesia y en nombre de Dios, y que terriblemente le generaron un gran daño a un gran número de hombres y de mujeres que se habrían sometido a su propia voluntad. Por otro lado, el Papa también busca trascender las propias fronteras del propio catolicismo, y es un hombre que tiene, digamos, la posibilidad de establecer diálogos, incluso con religiones que no son cristianas, y que permite verdaderamente buscar puntos de encuentro para poder realmente transformar y elevar la propia dignidad humana. Recientemente vimos a un papa que fue capaz de visitar un país islámico cuando estuvo en los Emiratos Árabes y tuvo una gran concentración en Abu Dhabi, donde nunca ninguno de nosotros podía imaginar que la inmensa mayoría de los que fueron convocados a esa Eucaristía no eran católicos. Más de 700.000 personas fueron convocadas. La necesidad del diálogo interreligioso, además del ecumenismo, que sus predecesores de una manera gigante vinieron trabajando y que el Papa Francisco hoy completa con su ministerio petrino. Nosotros hoy tenemos un gran reto, un reto revelador inmenso. Generalmente a los curas muchas veces se nos ven como los celebradores únicamente de sacramentos. Y es cierto, el sacerdote tiene esencialmente como misión vivir sacramentalmente la experiencia de transmitir la gracia que Dios nos da. Y lo hacemos a través de los propios sacramentos que dignifican y elevan la condición humana. Pero no solamente estamos llamados a ser los curas de sacristías, los curas que realmente consagramos nuestra vida única y exclusivamente en el altar cuando celebramos al Señor vivo y resucitado, sino muy especialmente cuando damos testimonio de esa fe, cuando nos dirigimos realmente a las minorías, cuando alentamos con nuestras manos, con nuestras palabras, con nuestro ejemplo, el signo de la esperanza, cuando somos capaces en su nombre de perdonar, de alentar a aquel que se siente desanimado, que somos capaces verdaderamente de vivir que nuestra gran misión se consagra en el servicio. Y ahí está la grandeza, creo, de este pontificado del Papa Francisco, que además realmente cuando miro la vida y la obra del Papa Francisco, la miro casi que con un gran dolor y una gran tristeza, como muchas veces nos hemos dirigido a nuestro querido Papa con palabras que realmente no honran su dignidad y sobre todo su gran misión en la Iglesia, porque no lo conocen. La inmensa mayoría de los católicos y no católicos que muchas veces hablan del Papa no lo conocen, no conocen sus enseñanzas, no conocen sus palabras. En alguna oportunidad pudiésemos decir que la inmensa mayoría de los que lo adversan jamás han leído un libro o un texto completo de lo que él ha tratado de transmitir. Su organización de alguna forma se manifiesta con un carácter de colegialidad. El Papa decidió llevar los rumbos de nuestra Iglesia de manera colegiada, sin perder su autoridad y sin perder la originalidad de su ministerio petrino, pero siempre apalancando y confiando en los obispos del mundo, que son sus más íntimos y cercanos colaboradores. El perfil del nuevo obispo, el perfil del cardenal que se ha prefigurado en el pontificado del Papa Francisco, tiene mucho que ver con el servicio, más que con el honor o el privilegio de asumir una determinada responsabilidad. Fíjense que hay diócesis en el mundo que tienen una gran relevancia y que históricamente siempre fueron sedes cardenalicias y hoy no lo son. Como otras iglesias locales que en algunas diócesis
que no tenían el significado y probablemente la importancia de una diócesis que pudiese tener la dignidad de un obispo que hubiese sido cardenal, hoy existe en esta geopolítica que muchas veces nos encontramos en el mundo entero. Obispos y cardenales sumados al servicio del pueblo de Dios. Hoy la Iglesia entonces debe sentir, en primer lugar, una gran identificación por este gran Papa. Yo estoy seguro que al llevar el nombre de Francisco, lo hace con la dignidad, con el amor, con el entusiasmo y sobre todo con la fortaleza. Hoy yo quisiera invitarte a ti, que me puedes escuchar y me puedes ver, que conozcamos un poco más realmente al Papa Francisco. Nadie puede amar lo que no conoce. Y yo estoy seguro que tú, queriéndolo conocer, algún día lo amarás y lo seguirás como el pastor de nuestra Iglesia Universal.